El Señor esté con ustedes. Continuamos la segunda parte de la antropología cananea y en ella vamos a mirar los aspectos que la confrontan con Israel y también podemos mirar otros pueblos vecinos. Esa es la diferencia que encontramos en la parte que habla de la tradición oral. Sobre los cananeos no tenemos mucho de la reflexión de ellos sobre la creación, ni siquiera en la ciudad de Ugarit, ni en un autor posterior que fue Filón. Solo tenemos algunos mitos sobre la lucha de Baal con el dios del mar, con Yam, y otras luchas de los dioses. En la parte de lo escrito, de lo que sustentaba sus vidas, pues es un mundo muy heterogéneo. No conocemos la legislación escrita. Recordemos que este es un mundo heterogéneo. Cada ciudad tenía sus propias leyes, sus propias costumbres, y no hay como tal un código así como la Biblia o un mensaje que compartieran todos estos pueblos. Además que todos estos pueblos estaban en guerra continua. Mientras que Israel se consideraba un pueblo de Dios, los cananeos eran más bien ciudades-estado, un poco parecido a los griegos, pero también ellos tenían el mundo de las tribus, aunque tenían a veces confederaciones, coaliciones temporales. No tenían estas confederaciones un sentido étnico, aunque a veces encontramos, sobre todo en el libro de Josué, que dice: se juntaron varios reyes amorreos para hacerle la guerra a Josué. Pero en los otros textos pues se ve que ellos no tenían ese sentido de pertenencia, de que iban a luchar porque pertenecieran a una misma tribu. En cuanto a la corporidad, la visión del hombre, parece una situación compleja. Se ve que entre ellos había mucha liberalidad, es lo que nos dicen los textos bíblicos y fuentes griegas y en fin y egipcias, de que ellos tenían muchas costumbres inmorales. Entonces en la Biblia ese es uno de los énfasis que más se hace para pedir, por ejemplo, que los israelitas no se casaran con mujeres cananeas. Era un mundo donde había mucha superstición, mucho pesimismo. No se tiene testimonio de que allí hubiese, por ejemplo, el celibato. Eh, Había distintas costumbres para enterrar a los muertos. No se sabe mucho cómo llamaban ellos a las partes del cuerpo, cosas que sí sabemos de los israelitas. En el mundo económico, en el mundo del trabajo, sabemos que muchos de ellos eran pues agricultores, algunos pastores, se dedicaban también a los metales, fueron comerciantes, como decíamos, refiriéndonos a el nombre que le daban los pueblos de Mesopotamia, y sobre todo el mundo de los fenicios fue un mundo de comerciantes. Su mundo de la mitología pues es bastante variado. Conocemos algunos mitos, sabemos que ellos fueron buenos artesanos, pero sobre todo que imitaban a los pueblos vecinos, sobre todo a Egipto y un poco a Mesopotamia. Como decíamos, en cuanto a la parte más religiosa, eran un mundo politeísta, era un mundo donde había personas sagradas, más adelante detallaremos eso. Había templos, colinas, cuevas, manantiales, pilares, árboles sagrados. Era un mundo donde había magia. Era un mundo donde había prostitución sagrada a la diosa Astarte, una cosa que compartieron mucho los israelitas. Era un mundo donde no había un lugar religioso centralizado. Había muchos centros religiosos para ellos, como Hebrón, Beersheba, Siquem, Silo, Betel, que después van a ser ocupados por los israelitas y les van a dar un nuevo significado.
Entonces, el mundo cananeo, como digo, es un mundo bastante complejo, del cual conocemos unas cosas, pero otras eh, son todavía difíciles de captar. Entonces, el mundo cananeo, como digo, es un mundo bastante heterogéneo y siguiendo sobre todo el estudio de una tesis de Coert van Beckum, que hace un extenso estudio del libro de Josué y de la entrada de los israelitas en Canaán, tenemos que este mundo cananeo fue conocido por la Biblia, por documentos egipcios y babilonios y también por la arqueología. Tenemos que ya se hicieron estudios, por ejemplo, de Kadesh, una ciudad al norte de Israel, eh, entre Tanak y Megiddo. Aquí no la registramos, pero ese es el lugar. Hay otro Kadesh más al norte, pero este es el Kadesh de Israel. Otro lugar es Dor, que está en la costa, cerca del monte Carmelo, y que fue explorado por John Garstan desde 1923. Y allí se encontraron pues cerámica, sobre todo de Fenicia, de Chipre, y esta ciudad la llamaban la ciudad de los shekels, o sea, unos parientes de los filisteos. Y esta ciudad fue también después tomada por el rey David, después fue un puerto y fue tomada por los asirios. Hay otros lugares como Afek, que aquí no lo vemos, Afek Antipatris, que fue explorada desde 1934 y desde 1972 por Moshe Kochavi y que tiene pues joyería, influencia egipcia, pues eso lo entendemos porque esta es una vía por donde transitaban los egipcios y los babilonios. Otros lugares como Tel Yarmut, acá por el río Yarmut, en fin, también fue explorada y todos estos lugares pues han servido para conocer un poco el mundo de los cananeos, sobre todo lo que quedaron después de las destrucciones, porque fue un mundo bastante violento. Hubo también otros estudios en lugares como Tel Arad, en Gaza, en Jaffa, y sabemos que este mundo fue dominado un tiempo por los egipcios que pusieron sus guarniciones, por ejemplo en Gaza, en Ascalón, en Jezreel. Eran los lugares desde los cuales dominaban sobre todo la parte costera, mientras que otros lugares como Siquén o Gabaón, ¿sí? Estaban libres, incluso Jerusalén, aunque a veces eran vasallos de Egipto, pues tenían como mucha libertad para moverse y hacían, como digo, constantes guerras entre ellos. A los príncipes que gobernaban esas ciudades los llamaban los Hassanu, una palabra que todavía se usa en árabe, ¿no? Como por ejemplo la palabra Hassam, ¿sí? Es un nombre para los príncipes, ¿no? Algo que registra un arqueólogo, Sharon Zuckerman, en el 2007 en un artículo, es que se han encontrado unas 70 estatuas egipcias en Canaán que fueron mutiladas, incluyendo una esfinge, lo cual supone pues que hubo una lucha contra lo que representaba Egipto y lo que representaban esos príncipes, e incluso una ciudad como Hazor, que era la más grande de esta región, pues no fue reconstruida, era como vista con rechazo, en fin. Y las ciudades egipcias que gobernaban esta zona fueron destruidas, en fin, decayeron además por la invasión de los pueblos del mar, entre los cuales estaban los filisteos, como vimos en el video de la antropología de los filisteos, ¿no? ¿Qué recogía Egipto en esta región? Recogía un impuesto anual a las ciudades, además
sacaba madera, ganado, esclavos, vidrio crudo, cobre, bronce y productos agrícolas. Los relatos muestran, como nos dice Coer van Bekum, que había un enriquecimiento de la élite comercial, pero que había mucha pobreza, había hambre, había mucha inestabilidad, y que cuando llegan los invasores, los pueblos del mar, arrasan con las ciudades costeras, pero lo que son Tiro, Sidón, Acre y Sarepta, aquí vemos el inicio de esta zona se recupera comercialmente, mientras que es el momento en que van llegando unas tribus israelitas. Algunos dicen que los israelitas no estuvieron todos en Egipto. Aquí podemos decir que hay una discusión sobre si todas las tribus de Israel estuvieron en Egipto o no. ¿Por qué hay esta discusión? Porque hay un relato de Egipto que dice que se encontraron a una tribu que se llamaba Israel y que se ubicaba sobre todo en esta parte donde termina la Cefela. Más adelante ampliaremos esta discusión. William Dever y Finkelstein son unos arqueólogos. Dicen que Israel y Canaán en realidad eran el mismo pueblo, pero que fueron diferenciándose por sus costumbres. Porque, por ejemplo, los israelitas y los cananeos iniciaban el año nuevo en octubre, y otras cosas que eran muy semejantes, pero los mismos autores reconocen que había diferencias, ¿no? Sobre todo donde moraban. Los cananeos solían habitar en las zonas más fértiles, las zonas planas, mientras que los israelitas fueron ubicándose en las zonas menos fértiles, que eran las montañas. Otra diferencia que incluso la reconoce el mismo Faust, uno de los que duda de estas diferencias, es que Abraham Faust afirma en su artículo en inglés, Templos israelitas, donde estaba el culto israelita y donde no era practicado y por qué. Reconoce que los templos israelitas eran muy escasos. Prácticamente solo se conoce el de Arad y el de Megiddo, que fueron rápidamente destruidos, mientras que los pueblos como los amonitas, los moabitas, los edomitas y los mismos filisteos y por supuesto todos los cananeos tenían muchos templos. Otra diferencia entre los israelitas y los cananeos es que los templos tienen inscripciones de reyes, mientras que en Israel ni siquiera cuando hubo el templo de Jerusalén había inscripciones de los reyes. Tampoco la cerámica era muy decorada y ni siquiera hay importación de cerámica. Recordemos todo lo que decían los arqueólogos sobre los pueblos costeros que traían cerámica de Chipre y de otros lugares. Los entierros poco se usan en tumbas, es decir, es más sencillo. Además, las habitaciones eran sobre todo de 4 habitaciones. Entonces hay unas diferencias, otras las hablaremos también. El tema de la comida o no de cerdos, más adelante también lo ampliaremos.